la anteúltima vez que dice la temperatura hasta ahora. Yami Segovia, la señorita Yami Segovia. Sí. A partir de el viernes, bueno, el lunes en realidad va a venir, ahí vamos a decir la señora Yamila Segovia de Barbati. Sí. Va a decir la temperatura. Él se divierte un montón. No. Está en una, ¿eh? Sí, personajón. 8:12 minutos de la mañana. Bueno, vamos a arrancar con el personaje que ocupa hoy la primera plana de los diarios, que es un personaje muy popular. Campeona del mundo de boxeo, Locomotora Oliveras, Alejandra Locomotora Oliveras, que es un personaje que a mí me resulta ajeno, porque a mí me resulta ajeno en general el boxeo desde hace muchos años. Cuando era chico, había boxeadores que captaban la atención de todos, fueran fanáticos del boxeo o no. Qué sé yo, mi viejo me hablaba de Gatica. Después, cuando yo era pibe, todos veíamos las peleas de Monzón, las peleas de Bonavena, las peleas de Galíndez, las peleas de Nicolino Loche, entre otros boxeadores que uno recuerda como grandes boxeadores de la historia argentina. De un tiempo a esta parte, por ahí estoy diciendo algo de ignorante, y seguramente que sí, pero un tiempo el boxeo es de los fanáticos del boxeo. Dejó de haber figuras recontra populares. Y entonces hay de repente sí personajes, y Alejandra Locomotora Oliveras era un personaje porque además de ser campeona mundial de boxeo femenino, era un personaje mediático que yo empecé a entender en el día de ayer cuando me empecé a mirar algunas de las cosas. Yo la recordaba porque hubo un debate muy fuerte el año pasado durante las Olimpiadas que se realizaron en Francia, porque ustedes se deben acordar que una boxeadora argelina noqueó a una boxeadora italiana. La boxeadora argelina se llamaba Iman Khalif, y a partir de ahí hubo una campaña tremenda en contra de ella, diciendo que era un hombre. Y fíjense cómo los progres, por dejar entrar a un hombre que en realidad es una mujer trans, a pelear con una mujer, lastima a una mujer. La campaña fue ensordecedora. Acá en la Argentina, Milei, Agustín Laje, toda esa gente reposteando, fíjense lo que es, permiten que hombres asesinen a mujeres, y la banda de feministas, ¿dónde está el progresismo feminista que no defiende a esta mujer? Toda esa discusión fue una discusión muy injusta, porque era obvio que si Argelia es un gobierno, un país musulmán, de ninguna manera dejaría competir una mujer trans como mujer. Además, el Comité Olímpico es bastante estricto en esto, y nada, tenía claro que era una mujer desde que nació. Había una discusión sobre cantidad de hormonas, había una discusión entre distintas federaciones de box, pero básicamente todos los requisitos para mostrar que esta mujer era una mujer estaban. Pero las boxeadoras, mayoritariamente, no todas, tienen el aspecto que uno entiende que es el aspecto masculino. Y entonces se agarraban de ellos para decir, fíjense, un hombre disfrazado de mujer golpea y asesina a una mujer, o golpea y humilla a una mujer, y está el macho parado y la mujer rendida, esto es lo que son los feministas, etc. Y en ese contexto, yo me acordaba de su declaración donde ella intervino diciendo lo que le pasaba a ella. Escuchala porque es muy interesante. La primera pregunta es si esta otra chica es una chica trans, si tiene pene. ¿Tiene pene o no tiene pene? No, es una mujer. ¿Y entonces cuál es el problema? No, por eso te pregunto a vos, porque se armó un quilombo bárbaro con respecto a esto. Ahora se habla de que tiene otro tipo de fuerza. Por las hormonas masculinas. Por las hormonas masculinas. Escuchame una cosa, papá. Yo gané 6 títulos del mundo, todos por nocaut, a mujeres de 10 kilos más que yo. Yo también tengo una fuerza, claro, que si vos pones a 200, 300 mujeres no tienen la fuerza mía. Soy única en el mundo. No te olvides que estaba hablando con la mejor boxeadora del mundo, de la historia. Es verdad. Pero si es mujer, yo vi la pelea. Primero que le dio una piñita de mierda. Ahí está. Una bien. piña grande cuando vos caes al piso y no te despertás más. Como la que yo le di a Jackie Nava. Eso es una piña, cuando caes knockout. Una piña quedó parada y dijo que no. Bueno, si es cagona, qué sé yo, no sé qué decirte. ¿Para qué te subí al ring si no vas a recibir piña? Bueno, ahí está bardeando a la mujer italiana que lloraba diciendo, que después se retractó, nada, un poco de vida real en aquella polémica. Pero a partir de esto que hoy recuperamos con Lu, veíamos otras declaraciones de Locomotora Oliveras, y son realmente, nada, un personaje muy especial. Escuchá. No me gusta que esté con los guantes a las piñas, me gusta más la mujer. Para, Luquita, sacame la música, Luquita, que este tema es serio. La mujer puede hacer lo mismo que el hombre, en todo.
absolutamente en todo. Volvamos un poquito atrás. Ahí está discutiendo con el Patón Basile. El Patón Basile es una especie de urso todo tatuado que era un tipo que guardaespaldas de los Moyano. Muy conocido, tenía tatuado de todo. Por ejemplo, en un momento que se peleó Moyano con Cristina Fernández de Kirchner, él tatuó una tumba que decía CFK en la espalda, o sea, el escudo peronista, una pistola, tenía tatuado atrás de la oreja. En la época que Moyano era kirchnerista, la prensa más antikirchnerista mostraba a él como el símbolo máximo del matón. Yo le hice una vez una entrevista en Mitre cuando le pidiéndole que contara las canciones de su vida y se puso a llorar hablando del padre. Era un grandote gigantesco, todo tatuado, llorando porque ponía la canción que escuchaba su papá cuando tango era, cuando él era chico. Esa discusión se produce entre Locomotor Oliveras y el Patón Basile. Escuchá. El brazo y te aseguro que te gano. Nos ponemos a hacer abdominales o vamos a correr. El hombre tiene más resistencia, más fuerza y está bien lo que yo de la igualdad. No, el hombre no tiene más resistencia, más fuerza. No es así. Si vos pones a entrenar a una mujer y a un hombre, son iguales. La mujer puede hacer exactamente lo mismo que el hombre. Sí, también, puede hacer lo mismo, pero es lo mismo. Por algo que yo cuando creé el mundo, la mujer es mujer y el hombre es hombre. Yo no soy machista, soy realista, ¿eh? ¿Realista en qué? Realista, ¿Pero qué es lo que estás diciendo? Yo soy realista. Yo me acuerdo de vos. ¿Y cómo cuando yo debuté, gané por nocaut y vos perdiste por nocaut. Sí. 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 ¿Y qué tiene que ver eso? Porque el hombre es más fuerte que la mujer. La mujer también noquea. ¿Y porque que la mi amiga es más fuerte que peleó con vos? No. Y bueno, pero vos tenés 100 kilos. No, tuvieras mi peso. Vos tuvieras mi peso. Vos sabés que la resistencia es la misma. Ahí está, ya que habla de igualdad. Vos tuvieras mi peso, yo te cago a trompadas. Totalmente. Ya arma, chicos. Ya me estás agrediendo vos. Esto es ser feminista. Ya me estás agrediendo vos. Es la verdad. Fíjate vos. Fíjate vos si es a todo. Hoy en día hay un abuso también de eso. Fíjate vos, vos ya me estás agrediendo. Ya me estás agrediendo. ¿Por qué? Ya me faltas el respeto. Y ya me estás haciendo calentar. No. Entonces, ¿y sí? ¿Por qué me agredí? Y vos estás en la ley de igualdad. ¿Por qué me decís te voy a cagar a piña? Oye, yo te si tuviera tu peso lo hago, te gano. Sí, no creo que podamos, te digo. No, es terrible el machismo que hay en el mundo. Y esta es una manera de romper ese paradigma, de romper el machismo. Nosotras podemos hacer lo mismo que todos los hombres. Yo creo que al patón no le gusta porque le da cosa que ustedes se golpeen entre mujeres. Pero él es boxeador. ¿Cómo le va a dar cosa algo que hace él? Si lo hace con pasión, por eso, porque él puede yo sé compartir. Lo que hago. Yo lo tengo, a mí me sacaron el tabique. Yo estoy bueno, sin, yo tengo la cara perfecta, yo estoy sin tabique. A mí me gustaría ver a mi señora, una mujer así, toda chata. Pero hermano, sería... tengo elecciones en el nudillo. No comparto. Después sí, la igualdad también, el voto, el trabajo. Bueno, vos tenés la cara así porque te la han roto, esperate que me tirase más. Yo tengo la cara así porque tengo la cara perfecta porque soy buena, digamos. Muy bueno. Escuchá, después cosas de la vida, escuchala. Si estás mal, si estás triste, si tenés algún problema, si estás gorda, si estás fumando, si estás chupando, si te estás drogando, levántate y dale para adelante. No tires la toalla, no seas pelotudo, no seas pelotuda. Adentro tenés un campeón, adentro tenés una campeona. ¡Sacala! En el ring yo puedo tirar la toalla para salvar mi vida. Pero en la vida no se puede tirar la toalla. Así que luchá, dale para adelante, que el que lucha siempre gana. Escuchá un poquito más. ¿Qué es lo que extrañarías si te estás por morir en 10 minutos? Pero pensalo bien. Te estás por morir, te quedan 10 minutos. A ver, 10 minutos. Empieza el reloj. ¿En qué pensarías? En respirar, en comer, en abrazar, en el sol, en caminar, que querés caminar. En eso pensaría, no en los problemas, me odia, la odio, debo tanta plata, quiero guardar más plata. La plata ni en el cajón no va la plata, ¿eh? Ni siquiera sabés qué ropa te van a poner. Capaz que la peor te ponen. Sí. Entonces, vos decís, estoy triste, estoy mal. Estás loco, estás vivo, sos hermoso, sos exitoso, tenés salud. Eso no hay plata que la pague. Hay gente que en este momento, se está muriendo y no tiene vuelta atrás. Así, el reloj. Se terminó. Y se termina la vida, ¿eh? Para vos, para mí, para ella, para vos, para todos. Nos vamos a morir todos. Y no sabemos cuándo, porque vos no sabés cuándo. No sabés si vos vas a vivir 30 años más, 20 años más, o si en 2 meses, una semana, te llama San Pedro. Y finalmente, algo sobre el amanecer, que es re interesante. Escuchá. Vos te levantás a la salida del sol, ¿no? Sí. Vos no querés perder un
¿Vos querés ver el sol salir? ¿Es real eso? Sí, y la lluvia, la tormenta. O sea, si el sol sale a las 6:15, vos estás arriba a 6:15. Sí, antes de que salga el sol. Está oscuro y lo espero. Lo espero para ver. El amanecer son hermosos. No hay un amanecer igual a otro. Jamás. Jamás. Son hermosos. A veces rosado, a veces más blanco. Es hermoso el amanecer y el atardecer. La vida es hermosa, Ale. Tenés que salir a mirar. Tenés que salir a mirar, salir de esa burbuja que tenemos. Salí afuera, mirá el sol, respirá, sentí el aire como entra, como sale, sentí tus brazos. La vida es hermosa, el sol es hermoso, la lluvia es divina. La lluvia es hermosa, la noche es hermosa. La vida es muy linda. 47 años tenía, murió de una ACV, fue campeona del mundo de boxeo femenino. A los 15 años, según cuentan las crónicas, aprendió a empezó a pegar, aprendió a pegar porque el marido le pegaba a ella. Ella tuvo un hijo a los 15 años y se fue de la casa, se divorció y a partir de ahí encontró la vocación por el boxeo y termina siendo campeona mundial de boxeo y un personajón que yo no tenía registrado. Yami, ¿escuchás esto y qué te provoca? No, a mí me emociona un montón. Obviamente no seguí la carrera deportiva, pero sí todas las participaciones mediáticas que ella tenía. De hecho, participaba en algunos programas de juegos. Yo me acuerdo, me vino a la cabeza una imagen de un programa de la tarde donde una de las competencias era tratar de sacarla del círculo a ella mediante la fuerza de una soga. Ella estaba como parada en un lugar con una soga y venían los participantes y la tenían que mover. No había forma de moverla. Bueno, y de hecho también ayer cuando me enteré de la noticia, automáticamente prendí la tele, fui recorriendo los canales y ahí te das cuenta que todos los que compartieron con ella no solo tienen un gran recuerdo, sino era una gran motivadora. Así como la escuchamos en sus mensajes que le daba a toda la gente que la seguía, era así. De hecho, hoy Agus Castro, que hizo el perfil magnífico que lo pueden ver en YouTube, toda la parte deportiva, también lo que contó fue una experiencia personal, que no la contó al aire, pero lo que dijo fue que él generalmente no es cholulo, no le dice a nadie nada y de repente la tenía al lado y la saluda y como que le estrecha la mano con una fuerza bárbara y dice, su mano era como seca, viste, como con callos, y bueno, también significa entrenamiento, una vida de mucha disciplina y la verdad que me emocionó mucho y la verdad ayer cuando escuché la noticia me puse triste. Yo cuando escuchaba al Patón Basile decir, pero eso no es una mujer. Sí, no quiero que claro. la mujer sea así. Vos ves una mina que va contra todos los prejuicios, y se planta frente a eso y rompe todos los esquemas. Porque si el hombre hizo la mujer y el hombre, ¿por qué tenía que ser igual la mujer y el hombre? Dice el tipo. Que es una mirada muy de moda en este momento. Y ella rompiendo con todo. También es cierto que en algún momento le regaló una camiseta a Milei o hizo alguna manifestación de apoyo a Javier Milei, mientras decía cosas con las que seguramente la corriente mundial que expresa Milei no están de acuerdo. Por ejemplo, defender a la boxeadora a la que todo el mundo acusaba de trans, cuando decía, ¿viste lo que soy yo? Escúchame, somos distintas, es evidente que somos distintas. Bueno, de hecho, ella apoyaba la candidatura de Milei la saluda en las redes sociales también, pero también contaba Agus hoy que en algún momento cuando empezaron a desfinanciar todo el ambiente deportivo, ella puso, digamos, su voz para criticar esas medidas. A ver, cambiamos completamente de tema y nos metemos en un segundo personaje que es muy distinto a Alejandra Locomotora. Es de otro mundo, que es Joseph Stiglitz. Primero no es argentino, segundo no es mujer, tercero no es deportista. Y podría seguir enumerando la cantidad de cosas. Hay una polémica que no ocupó el centro de discusión, pero me parece que es importante decir lo que refleja un poquito la polémica más fuerte que hay respecto del destino de la Argentina bajo este plan económico. Joseph Stiglitz es un premio Nobel de Economía, un tipo muy respetado en el mundo, que fue vicepresidente del Banco Mundial. O sea, no es un hombre, desde hace mucho tiempo que es crítico del sistema de poder internacional, pero no es un improvisado, no es un tipo que puedas decir es de la ultraizquierda, es un tipo del sistema de poder de los economistas del mundo y de los Estados Unidos en particular. Y en los 90, Joseph Stiglitz tuvo muchísima repercusión por un libro de difusión que escribió que se llamaba El malestar en la globalización.
y que describía la manera en que se iban produciendo las crisis en el mundo. En aquel momento hubo varias crisis explosivas, desde el tequila en México, crisis en Brasil, en el sudeste asiático, en Rusia y finalmente en la Argentina. Y contaba cómo el Fondo Monetario Internacional alimentaba esas crisis prestando dinero y después reclamando un montón de medidas que funcionaban mal y que lo único que hacían era pronunciar esas crisis. Me acuerdo de algunas frases que decían que a tal punto es así que ni siquiera saben de los países en que recomiendan, hacen copy-paste con las recomendaciones, decía, no se usaba copy-paste en el momento, copian y pegan recomendaciones y a veces se olvidan de cambiar el nombre del país. Entonces le recomendamos a Rusia que haga tal cosa y le llegaba a un ministro argentino esa recomendación. El texto aquel para el Estado de la Evaluación era muy preciso sobre cómo había recesión, el fondo recomendaba hacer ajustes para que hubiera, y el ajuste generaba una nueva crisis de deuda, porque en lugar de generar lo que ellos querían, que era mayor actividad, generaba menor actividad. Eso pasó en la Argentina de manera, pero literal, previo a la crisis del 2001. Fue la crisis más grave de todas porque fue la que más se demoró en estallar. Bueno, el otro día en la Fundación Gabo en Colombia, Stiglitz dijo lo que muchos economistas del mundo están diciendo. Dicen, la Argentina está acumulando deuda tras deuda. La baja de la inflación es un elemento ficticio. ¿Lo tenés ahí? Ahora lo ponemos. Es un elemento ficticio porque se apoya en el ancla del tipo de cambio y el dólar barato se financia con deuda. Y la Argentina no pudo pagar los 44.000 millones de dólares de deuda que le dio a Macri y el fondo, y ahora el fondo le da 20.000 más que tampoco va a poder pagar. Y lo que se está incubando es una crisis muy seria. Escuchá un poquito de Stiglitz, dale. Ocurrir bajo mi ley. No pudieron pagar el préstamo de 44.000 millones y ahora el Fondo Monetario Internacional les presta otros 20.000 millones de dólares que tampoco serán capaces de pagar. Entonces las personas podrán decir, miren, la inflación en Argentina sí se ha reducido. Claro, se ha reducido. ¿Por qué? Porque han sido capaces de usar estos 20.000 millones de dólares para mantener la tasa de cambio estable sin que esta nuevamente se caiga, y esto ha jugado un gran rol en poder reducir la tasa de inflación. Pero el país no es viable. Ahora, con más de 56.000 millones de dólares en deuda, no podrán pagar esto. Y realmente esto agrava todo y seguramente en unos años veremos otra crisis. Así que aunque las cifras ahorita se ven bien en términos de la tasa de inflación, pero si analizamos en dónde está Argentina, pues está a puertas de otra crisis. El que le respondió a Stiglitz, expresando la otra pata, la posibilidad antagónica de Stiglitz, es José Luis Daza. José Luis Daza es un argentino chileno que es viceministro de Economía de Milei, o sea, viceministro de Economía de Caputo. Hace unos días escribió: Joe Stiglitz tiene un historial catastrófico en la macroeconomía. No solo malo, excepcionalmente catastrófico. Apoyó a Hugo Chávez, quien provocó el mayor colapso económico e institucional en tiempo de paz en cualquier parte del mundo. Apoyó a Dilma Rousseff, quien generó la mayor recesión registrada en la historia de Brasil y luego fue destituida. Apoyó a los gobiernos cleptocráticos de los Kirchner, cuyo líder llevó a la Argentina al borde de convertirse en un estado fallido y ahora está en prisión por cargos de corrupción. Gracias, Joe. Reconfortante escuchar tus palabras de hoy. Y luego cita su propio tuit y pone: nadie en el mundo macro toma en serio a Stiglitz. Ganó el Nobel por trabajos en un área muy específica de micro junto a otros 2 economistas. En macroeconomía su récord es payasesco. O sea, salió a pulverizar o intentar pulverizar su autoridad al respecto. Hay que decir que, más allá de quien tenga razón en este análisis, Stiglitz no es el único. Acá en la Argentina muchísimos economistas de todo tipo de línea política plantean algo parecido, y en el mundo la vez pasada el Financial Times, es decir, no es el único. Después hay otros que no. La vez pasada salía una nota en The Free Press, que es un medio muy importante de Estados Unidos, donde había un economista conservador británico que decía: es hora de que el mundo se despierte ante el milagro argentino, y hacía un elogio muy contundente de la gestión económica de Milei. ¿Qué te genera, Jairo? Sí, por un lado está la discusión que excede a los personajes de la sostenibilidad financiera del proceso que se está viendo. En todo caso, Stiglitz es una voz fuerte porque es un premio Nobel con su trayectoria, diciendo, como vos decís, algo
que se repite en la gente que mira el proceso económico con escepticismo porque hay variables que no le cierran, desde el tipo de cambio hasta la acumulación de reservas. En ese punto es una voz fuerte Stiglitz, que como ha venido a visitar en su momento a los gobiernos del kirchnerismo, lo llevan rápidamente como para vincularlo a una corriente política interna. Pero eso para mí se desacredita rápidamente. El 17 de diciembre de 2015, Stiglitz vino a reunirse con Sturzenegger, siendo Sturzenegger presidente del Banco Central de Macri, y se saludaban diciendo que habían compartido académicamente distintos momentos de su vida. Me llama la atención que José Luis Daza lleve la discusión en el terreno de la descalificación personal. Porque, repito, la discusión de fondo es ponerle que el gobierno tiene sus argumentos y la academia o economistas independientes dicen, che, tengo los míos. Y es válido, qué sé yo. Esto a veces es diferente o esto ya lo vimos. La discusión personal me resulta que no es un terreno conveniente para José Luis Daza. Primero, es un financista de carrera discutiendo con un premio Nobel. Entonces yo son dos niveles muy miro distintos. Distinto. Me llama la atención su chicana de apoyó a Chávez. El propio Daza cuenta cómo él era un hombre de JP Morgan reuniéndose con Chávez para ver si le podían dar líneas de crédito. O sea que en un momento también, como Chávez era el presidente de Venezuela, él, entre comillas, apoyaba financieramente a Chávez. Me llama la atención que elija la chicana personal y en todo caso no le discuta argumentos, porque estás hablando de alguien de las finanzas que se dedica hasta ahora a prestarle a países y ahora está trabajando en un país para ver si le pueden volver a prestar del otro lado del mostrador, frente a un premio Nobel de Economía que podrá estar equivocado o acertado, que dice, a mí no me cierra el esquema porque le prestaron demasiado a este país. No entiendo por qué eliges, porque no me parece un terreno conveniente, la chicana personal. Sí, sobre el fondo de la cuestión, me parece a mí que hay posiciones que son fáciles cuando vos te apoyás en un punto fijo. Es decir, si vos sos militante kirchnerista, o tenés una visión esencialmente crítica de este esquema, ves que va la debacle. Si vos sos un mileísta, Marul, por ejemplo, desde el principio, no se movió de esto va a ser un milagro y le encontró, más allá de cada resultado. Nosotros tenemos una mirada un poco más, ¿cómo decirle?, volátil. Uh-huh. Y depende qué datos da la realidad, uno se va inclinando a decir, che, esto puede funcionar o che, esto se va al carajo. Sí. ¿Tu alma está más cerca de cuál en este momento? Ahora, en este momento, más cerca de que no cierre, porque, no sé, de golpe estoy más influenciado porque vi los datos de turismo y decir, che, no va a haber dólar que alcance una vida que encima le vas a sacar la visa para ir a Estados Unidos. O sea, vas a estar haciendo, fumate los dólares que tengamos. Es cierto que trato de... Espera. Y yo te digo, bueno, pero bajaron las retenciones y dicen que entran 12.000 millones de dólares más del campo. Claro, por eso con eso se sostiene. Mi mirada es, no te va a alcanzar nada si vos vas a tener un esquema cambiario que estimule, 2.400 palos en junio de dólar ahorro, 2.000 en el mes previo, 2.000 en los 15 días del mes anterior. En un momento tampoco sabés si esos dólares que el campo huelgue, cuando se hagan pesos, no van a ir otra vez a la ventanilla a buscar dólares. Digo, yo tengo todo el tiempo la tendencia de tratar de ver si esto va a cerrar o no, y hoy me preguntaste, ahora mi alma está para que, che, esto no cierra, hay algo que es ficticio en este funcionamiento. Pero trato como de no dejarme llevar con el eslogan fácil, porque también puedo ver un escenario no tan extraño financieramente si en 3-4 meses Milei consigue bajar el riesgo país 150 puntos, 200 puntos, subir el dólar un poco sin tener traspaso a precios, y de golpe va a tener dos herramientas financieras a la que le voy a agregar una real que antes no tenía: capacidad de refinanciar deuda y mover el dólar para hacer más sostenible este proceso si no se le traspasa precio. Entonces de golpe voy a decir, pará, no cerraba ahora, porque me daba la impresión de que no cerraba, pero si el tipo mueve el dólar y no va a precio, como le pasó en el último mes, y consigue refinanciación, che, de golpe tiene dos oxígenos, pero pará. Y en el mientras tanto tengo la pregunta, que es la que va más para el lado de si esta vez es diferente, es, ¿y si empiezan a entrar los famosos dólares que no habían entrado hasta ahora? Que el otro día lo escuchaba a Itaí Hackman diciendo desde el espacio de Grabois, hay una chance de que eso sea cierto, de que de golpe estemos a un lustro más o menos de que Argentina cambie. Mirá, yo tuve en términos de dólar, digo, dos ¿no? estímulos a mi alma respecto a esta pregunta en los últimos días. Uno, ¿de qué lado? No, inversos. Uno en on, que es el que voy a contar el nombre y apellido, y otro en off, que de una persona que confío mucho. En on, Martín Tetaz, que es muy interesante escuchar hablar de economía. Es un tipo que sabe, que es apasionado y que se hace autocrítica. Y él me decía, mirá, puede pasar, digamos, ¿de qué depende el destino de este esquema?
de que entren capitales después de las elecciones. El gobierno dice, ganamos las elecciones, baja el riesgo país, pero empieza a entrar capitales, el gobierno tiene espacio para liberar más el cepo y empieza a entrar fuertes capitales para el sector energético y el sector minero. Si eso pasa, al entrar capitales, se puede financiar con eso el turismo y todo lo que pasa, y va extendiendo un puente hasta la felicidad completa, que es cuando explote finalmente el tema energético. Y bueno, sí, bueno, y la desocupación, más o menos me dice, porque en los 90 había una economía de bienes, hoy es una economía de servicios. Entonces vos decís, los bienes compiten contra los bienes importados, los servicios no. Entonces vos decís, un chofer de Uber o una enfermera no compite contra el enfermero de París. Entonces si vos tenés una economía que puede mantener el dólar barato y no tenés la presión del desempleo que había en los 90, porque vos, el tipo que queda desempleado inmediatamente si tiene un autito, sale a laburar con el autito y hace un palo 200, un palo 300 por ahí por mes, y no es lo mismo que el desempleo, es algo que va llevándose a un país que finalmente... Entonces, eso decía Martín Tetaz. Entonces, digo, entonces puede andar. ¿Qué es la mirada? Él era crítico en muchas cosas, pero es la mirada... Ahora dice, si no entran capitales rápido después de las elecciones, esto necesita una corrección. O sea, una devaluación bastante fuerte que, tiene efectos. Más inflación y más recesión para tratar de frenar la inflación. Esos son los dos escenarios de él. Pero no descartaba el primero. Y después otra persona con la que hablé ayer que me decía, están en un quilombo porque están metiendo todo en dólar futuro, metiendo tasa a lo pavote y el dólar le sigue subiendo. Entonces, imagínate esto, el campo está liquidando 25 palos por día. Entonces vos ves los datos de cuánto se gasta y tenés un problema inmediato muy anterior a las elecciones que no que va a explotar, que vas a tener el dólar a 1.400, entonces todo el mundo, el gobierno vendiendo a 1.400, todo el mundo financiero calculando cuánto le alcanza, por cuánto tiempo va a poder vender tantas reservas, y vos tenés una devaluación mucho más rápida de lo que ellos esperan. No tengo idea, yo te digo, es toda gente inteligente con la que hablas y gente que está tratando de entender como nosotros este proceso, y ahí están todas las preguntas, ¿no? Qué sé yo, día a día. En ese contexto, personaje del día de ayer, Christine Noem. Christine Noem es la secretaria de Seguridad. Puedo decir algo, no se habla del cuerpo del otro, pero... Te transmite seguridad. Te transmite seguridad. ¿Vos la ves a Christine Noem? ¿Vos la viste a Christine Noem? Con la del caballito. Que te arreste un rato. No sé si tanto, porque me da miedo, anda persiguiendo inmigrantes por todos lados. La mina dice, ni se les ocurre pasar porque lo vamos a cazar como ratas y lo vamos a mandar de nuevo a sus países. Esa parte de Christine no me genera mucha fantasía, pero la ves ahí con su sombrerito, ahí, qué sé yo. Digo, qué sé yo, ¿está mal? No sé si no te voy a... Sí. Te estoy haciendo el vacío. Yo te digo, para mí, es muy defendible la posición de Christine Noem. En cualquier caso, salvo que seas inmigrante. Claro, bueno, pero qué sé yo. Separemos la obra del artista. La obra del artista, exacto. Bueno, Christine Noem estuvo acá para sacarse fotos con Patricia Bullrich. Las dos andaban a caballo. No era la misma imagen, que eran imágenes muy distintas, pero de cualquier manera parece que se hicieron amigas. Y claro, hay como una... A ver, hay algo que no es lindo de todo esto, por fuera de cualquier chiste, que es el aval a, no sé, valores, criterios, que a mí me parece espantoso lo que hace Trump con los inmigrantes, me parece cruel, me parece que muestra, un camino de la humanidad hacia lugares que son horribles. Yo prefiero países donde entren personas, donde las fronteras sean libres, o lo más libres posibles, y en todo caso que el aparato de seguridad sea eficiente para perseguir a los delincuentes que vengan de afuera o los propios, porque no hay diferencia entre una cosa y la otra. Sos delincuente o sos honesto, no es que sos nacido en un lugar o nacido en otro, y eso define si sos delincuente o sos honesto. Acá en la Argentina tenemos ejemplos. Yo el otro día contaba que voy a la verdulería y hay gente hablando en un castellano rarísimo. Y le pregunto a Paco, quien atiende, que es de origen peruano. Le digo, che, Paco, ¿son rusos? Y me dice, no, son ucranianos. O sea, imagínate, Paco y yo entendiendo la diferencia entre rusos y ucranianos. Y me doy vuelta y a la vuelta acaban de poner un negocio venezolano de venta en la calle con un olor a comida venezolana que decís, flaco, podría poner un vidrio para tratar de no... Y estaba comprando un chino ahí.
o coreano, o algo parecido. Entonces vos ves todo eso y decís, este país está buenísimo en ese sentido. Bueno, la persona con la que se reunió Bullrich no cree en eso, cree que hay que perseguirlos, cazarlos y mandarlos de vuelta a sus países, hayan hecho lo que hayan hecho, por portación de rostro nomás. Bueno, en ese contexto, la Argentina pareciera ser, a mí me da la impresión de que en principio es muy oportuno en campaña electoral anunciar eso, pero pareciera ser que la Argentina podría llegar a obtener de nuevo el estatus de país del cual sus integrantes, sus ciudadanos pueden entrar a Estados Unidos sin visa, con un trámite mucho más sencillo por internet. Y a eso se le está dando un bombo bárbaro. ¿Por qué? Porque, bueno, qué sé yo, para un montón de gente, si che, somos parte de esto, jugamos en primero un yadatito, como decían los riojanos, en la época de Menem, que es la otra época en la cual pasaban este tipo de cosas. En cualquier caso, veremos cómo sigue esto. En la agenda informativa, 8:42 minutos, ya termino. Está Juan Grabois haciendo señales que confirmarían en principio la primicia que dimos en este programa. No sé. O sea, vos dormís disfrazada. Yo dije, va a romper con el peronismo, va a ser candidato por afuera Juan Grabois en la provincia y Ofelia Fernández en la ciudad. Jairo dice, están presionando por lugares en la lista. No, es que lo dice en un momento, dice, yo voy a ser candidato. ¿Por adentro de la lista o si no por afuera? Escuchalo. ¿Vas a ser candidato en la provincia? Voy a ser candidato en la provincia sí o sí. Bien. Bueno. Sí o sí. ¿Sabes de quién depende? Si va a ser con una lista propia o con la lista de esta. Depende de los genios de la política que manejan las cosas. Bueno. En la provincia de Buenos Aires, ¿sabes lo que hicimos? Violín en bolsa, decían lo que quieran. Nosotros vamos a bancar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ahora, en la nación no gobernamos nosotros. Gobierna el enemigo. Bueno, está claro. Todavía no se lanza. No. El día que se lance tendré Ahí. razón yo o tendrán razón los escépticos como Jairo. ¿Y hasta qué fecha tenemos que esperar? ¿Cuándo va a ser el lanzamiento? Cierra la lista. El 7 de agosto las alianzas, el 17 de agosto las candidaturas. Bueno, falta poco. Estamos ahí. Estamos ahí, ¿eh? De definir San Cayetano puede ser el día de la primicia. Y finalmente hay varias noticias. Después vamos a hablar hay suspensiones en Asindar, 500 suspensiones, una empresa muy muy importante. Después vamos a conversar sobre esto y finalmente a mí me interesó mucho que condenaron por un hecho de soborno a Álvaro Uribe en Colombia. Álvaro Uribe fue el máximo referente del establishment político colombiano, de la derecha colombiana, un hombre que siempre fue acusado de ser muy represivo, pero tenía muchísimo prestigio y la inmensa mayoría de los presidentes que siguieron a Uribe fueron de alguna manera tipos tutelados por él. Para la centro derecha latinoamericana, lo que podría ser Piñera, Lacalle Pou y sobre todo Macri, era como un referente, un hombre que era, cuando uno veía cómo salían los presidentes, porque además en la época en que en la América Latina gobernaban, Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Michelle Bachelet, Mujica, Lula, Correa, Uribe era el tipo distinto. Colombia en ningún momento se sumó a la ola, tardíamente con Petro, pero Uribe era como un referente de todo lo contrario a la ola rosa que estaba gobernando el continente. Un hombre muy duro, fue condenado por haber sobornado a parapoliciales para que diera una declaración falsa sobre sí mismo, y probablemente tenga que ir preso. Y me interesaba por eso, por cómo él termina condenado también, o sea, no solamente los populistas terminan condenados, cosa que desarma dos discursos: la idea de que solo los populistas son corruptos, o la idea de que solo los populistas, entre comillas populistas por supuesto, son condenados. En los últimos tiempos, ser presidente de América Latina parece ser un camino bastante seguro para terminar condenado. Miren, Uribe acaba de ser condenado, Menem fue condenado en su momento y estuvo unos meses preso en la Quinta de Costañán. Rafael Correa, del ala más de izquierda en Ecuador, fue condenado y tuvo que exiliarse. Cristina Kirchner está cumpliendo prisión efectiva. Lula cumplió prisión efectiva, hoy volvió a la presidencia. Bolsonaro está usando tobillera en este momento y está bajo varias causas que seguramente terminen con él preso. Todos los presidentes peruanos, menos el actual, estuvieron o están presos o exiliados o se suicidaron, como Alan García, antes de ir a la cárcel. O sea, vos tenés una
vos recorres Latinoamérica y salvo algunos países como Chile, Uruguay, Paraguay, en la mayoría de los países hay expresidentes que terminan presos. A esa seguidilla hoy se suma Colombia con Álvaro Uribe. 8:46 de la mañana en toda la República Argentina. Momento de escuchar a la señorita Yamila Valeria Segovia contarte la temperatura y regalarte la primera